Bueno, esta es la segunda parte del episodio de arañas. Ahora sí vamos a hablar de qué pasa si se extinguen las arañas, pero antes, yo me quiero dar el gusto de que Cristina cuente. Cristina sí o sí está con nosotros. Quiero que Cristina me cuente la anécdota, porque esa era la que yo quería. La anécdota de cómo vos empezaste a descubrir los insectos de tu jardín sin una lupa. Entonces te fabricaste una lupa, ¿verdad? Sí, esto en vez de ser una charla sobre arañas, se ha convertido en un obituario, No, porque no, me no, no, estás no, no. haciendo hablar sobre toda mi vida. Eh, Vos sabés, y los que me conocen, que probablemente sean muchos de los que escuchen esto, es probable que muchos me conozcan, saben que fui un aparato desde siempre. Me asumo con haber sido un aparato. Yo siempre fui muy curiosa, y cuando era chica, muy chica, ya a los 4 o 5 años, yo era un aparatito que había aprendido a leer, que podía escribir y con el tiempo fui empeorando. Yo tenía en mi casa una bicicleta que había sido de mi mamá, una bicicleta antigua, italiana, muy linda, que tenía un faro que era como una lata, como las latas, viejas latas de té, cuadradas, más largas y anchas, no tan altas, pero alta, como una lata de té. Adentro tenía el aparataje para producir la luz, con la lamparita, con qué sé yo qué, y la tapa que se podía sacar, tenía simplemente un pequeño mecanismo de anclaje, tenía una sección de esfera de vidrio adosada para que cuando la luz prendía se dispersaba, Ujú. hacía como lupa justamente la luz para tener una buena iluminación. Tenía una luz de prostituta progenitora, por decirlo de una manera elegante y que se entienda igual. Esa lata, esa tapa de la lata tenía un cierto espacio porque tenía como un dedo de alto la tapa. La Ujú. tapa era una tapa de tapa. Tapa de lata, como una lata de té, una lata de galletitas, qué sé yo, lo que la gente hoy llama una lata. Yo estoy hablando de cosas viejas, pero bueno, era una Sí, sí, lata. se entiende, se entiende. Yo sacaba la lata, sacaba la tapa, entonces ponía un plato, un papel o algo y juntaba ramitas, florcitas y fundamentalmente insectos. Yo te dije que yo tenía pasión por los insectos. Ujú. En un momento de mi vida empecé una evolución diferente, me empezaron a salir 2 pares más de patas y terminé siendo aracnóloga, pero mi idea original era estudiar más sobre lo que fui estudiando de insectos de mi vida. Entonces yo los ponía y los tapaba con esa lata, con esa tapa, que la lupa me permitía observarlos con una muy buena magnitud. Entonces yo los observaba y miraba cómo se movían y qué hacían y cuando empecé a escribir, empecé a anotar observaciones, Mm. pero podía poner una lombriz también, podía poner no solo bichitos, también ponía cosas de plantas y demás, pero siempre me gustaron mucho más los animalitos. Y cualquier cosa que entrara dentro de esa tapa, que era bastante grande, porque tenía unos 10 12 centímetros como mínimo, o 15, no sé, era grande, era un armatoste importante. Y bueno, yo fui anotando cosas y teniendo ideas sobre cómo eran esas cosas y demás. Y tenía un cuadernito donde yo iba y a veces dibujaba, solía dibujar bien y hacía dibujitos sobre las cosas que iba viendo, de los distintos animalitos que ponía. Podía poner una pluma o podía poner, no sé, cosas biológicas. Cuando empecé la escuela, una vez fui a la biblioteca de la escuela y descubrí que todo lo que yo había descubierto y escrito ya había sido escrito con mucha anterioridad a mí. Es Y me agarré una buenísimo. frustración tremenda, que decidí dejar la biología y no dedicarme más a la biología a partir de eso,
por eso seguí comercial cuando tuve que pasar a la secundaria. Y después en segundo año, mi profesor de zoología, que era un geólogo raro, pero era mi profesor de zoología, tenía tanta pasión por lo que enseñaba que me volvió a revivir todas mis ideas y ahí decidí definitivamente que iba a ser bióloga. Y con el tiempo descubrí, tarde, pero bien, y que fue un gusto, y no lo digo porque sea petulante ni engreída, pero lo que sí me gustó es que a pesar de ser una pequeñita, chiquitita, las observaciones que yo había hecho estaban bien. O sea, descubrir que a pesar de haber hecho observaciones que otros ya habían hecho, estaban bien. En algún lado de mi casa debe estar ese cuaderno todavía. Ay, me muero. Un día voy a ver si lo encuentro y lo rescato, porque mi madre guardaba todo lo que yo hacía. Y sí, debe estar. Y siendo ya bastante grande, un día lo encontré y me puse a leer lo que yo había escrito y lo que había dibujado y descubrí que había sido una buena observadora de las cosas. Me dan ganas de Bueno, ser niña de nuevo. no, a mí no, Me da- dejá, no voy a empezar todo otra vez. No, 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 bueno, no. pero solo un ratito para hacer eso. Yo me acuerdo que lo que hacía era juntar lombrices, ponerlas en una bandeja con tierra y después me iba y cuando volvía ya no estaban más las lombrices, obvio. Desaparición espontánea. Claro, En vez de generación claro. espontánea, extinción espontánea. Claro, pero sí, bueno, era muy linda esa anécdota y quería que cuentes hasta el final también con lo de haber ido a la biblioteca. Yo también me acuerdo que la profe que me inspiró a estudiar biología no fue mi profe de biología, fue la profe de geografía. Y a veces pasa eso, como que de repente la persona que menos pensabas te inspira un poco. Bueno, ahora sí. Voy a preguntarte antes de que me digas qué pasa si se extinguen las arañas. Sigo dando vueltas. Quiero saber a quiénes dejamos afuera. Porque ya nombraste a los escorpiones y a los ácaros, que son arácnidos, que no son arañas. Ajá. ¿Y alguien más quedó afuera? Dentro de los arácnidos, Sí. sí, quedaron unas cuantas cosas que la gente posiblemente no tenga muy claro o no Presente. conozca directamente, no muy presente. Solamente nombrar. De nuestro país, que haya en nuestro país, los opiliones, Sí. que son arácnidos. Un grupo de opiliones son muy parecidos a las arañas patonas y suelen estar en lugares húmedos, en los jardines, cerca de las canillas que gotean agua y demás. Eh, Son parecidos a las arañas patonas que están en los techos, esas patonas que mueven, que vos las sacás con el plumero y al otro día están de vuelta, que Sí, son los Folcidos. paréntesis. En Harry Potter usan un opilión, si no estoy flasheando, lo voy a googlear después, para practicar un hechizo de matar, lo practican en un opilión y da como mucha impresión. Seguí. Ok, los opiliones, nosotros tenemos olífugos también, que son las que se llaman arañas bol, ¿Y que son viven marinos en o cuál? lugares arenosos. No Ah, hay, los arácnidos son todos terrestres, hija ay, mía. perdón, se me Son mezcló. todos terrestres, sí. Una cosa son los quelicerados. Los quelicerados tienen quelíceros, están los escorpiones de mar, que son un grupo extinguido. Después están las arañas de mar, que son las más lejanas al resto. Después están los cangrejos cacerola, que son los sifosuros. Y después están los arácnidos. Los arácnidos son todos terrestres, aunque algunos ácaros han devenido acuáticos secundariamente o a posteriori. Ujú. Hay ácaros acuáticos. El resto son todos terrestres. Dije los olífugos que viven en suelos arenosos, desérticos algunos. Y después tenemos los uropigui, los amblipigui, los ricinúlidos, que no tenemos nosotros en el país, son de lugares más tropicales, viven entre los trópicos más cercanos al Ecuador, lugares selváticos tropicales, y no me acuerdo ahora si me queda alguno más, pero en nuestro país tenemos arañas, escorpiones, solífugos y opiliones, Y y ácaros. ácaros. Ácaros, por supuesto. Pero los ácaros quieren dejar de ser arácnidos. Bien. En realidad los acarólogos quieren que los ácaros dejen de ser arácnidos y sean un grupo hermano del resto de los arácnidos, lo cual podría ser, pero bueno. Creo que me lo habías comentado.
Bueno, ahora sí. En mi Instagram yo pedí que me den teorías de extinción para las arañas, porque yo ya no puedo pensar más teorías de extinción. Y siempre hay que buscar algo que extinga en todo el mundo al mismo tiempo, lo cual es difícil. Y mucha gente tiró esa de que la gente en su casa mata a las arañas, entonces por eso se extinguirían. Pero eso a mí no me cerró porque deja fuera obviamente a todas las arañas que no están adentro de tu casa, todas las arañas silvestres. Yo creo que el 99% de las arañas están fuera de las casas. Exacto, exacto, bien. 99,99. Exacto. Entonces, alguien dijo que explota una fábrica de Raid. Bueno, obviamente Raid, no sé, creo que es Argentina o por lo menos de la zona. Entonces tiene que ser una fábrica de algún insecticida, pero que sea específico para arañas, que para mí eso no debe No existir. hay, no Esos que existe. dicen ¿Sí? Raid arañas, esta marca no está pagando esto. Pero eso que dice arañas es una mentira, porque no hay ningún mecanismo solo de arañas. No, bueno, pero no hay ningún mecanismo sobre arañas, pero está bien estudiado el tema de insectos como moscas y mosquitos por un lado, porque tienen más Mm, volátiles, mm. los que andan por el piso como para cucarachas. Los cucarachicidas son Mm. los que usan para matar arañas y escorpiones también. Ah, ahí va, Más por el efecto residual que por el tema de lo volátil. claro. Sí. Bueno, pero para esta trama de esta historia solo se tienen que extinguir las arañas, así que vamos a suponer que hay un aracnicida específico, insecticida, no, aracnicida específico que puede matar a todas las arañas del mundo al mismo tiempo. Entonces se extinguen, porque no pueden volver a reproducirse, ¿no? Y no dejaron otecas ni nada por ahí. Va a ser difícil que en un mismo momento pase eso. Pero vos querés que Bueno, yo imagine la situación. sí, sí. O sea, vos no querés que yo te dé el motivo por el cual se podrían extinguir las arañas, sino que las arañas damos por sentado que en un mismo día, una misma hora, todas las arañas del mundo se extinguen. Sí, igual después me podés decir motivos ¿Qué reales. pasaría en el planeta? Eso es lo que querés saber. Y bueno, desapareceríamos nosotros en poco tiempo también, desde mi punto de vista. Nosotros y varios grupos animales más, porque los insectos empezarían a dominar la Tierra, Ok, desde mi humilde opinión. opinión. Mi humilde opinión es un grupo de Instagram. No, no, no. Ah, Hay sí, sí. un Kramer, que es un, es un discípulo del doctor Adriano Curi del Museo de Río de Janeiro, que tiene un Instagram que se llama En mi humilde opinión. Lo vamos a buscar. Yo te cuento, hay un estimado del 2017, o sea que no están nada mal, bien cercano las Mm, estimaciones, que dice que las arañas consumen aproximadamente entre 400 y 800 millones de toneladas de insectos por año, de artrópodos fundamentalmente, pero insectos son el, espérate que tengo el trabajo acá. bueno. 95% de la dieta son insectos, insectos hexápodos u otros artrópodos, pero de eso el 95%, más del 90% son insectos. Entonces, si pueden llegar, hagamos un promedio, 600, Mm, porque va entre 400, 800. sí, Imagínate 600 millones de toneladas de insectos, de materia viva, fresca, sí. ¿sí? Que no es controlada por la población de arañas. Creo que la reproducción de los insectos, las arañas son controladoras de poblaciones de insectos. Mm, Y se estudia mucho cómo es el control biológico, sobre todo en agroecosistemas, donde se trata de proteger las arañas como controladoras de las poblaciones de plagas. Las arañas son animales generalistas, comen cualquier cosa que se les claro. mueva adelante,
no le hacen asco a nada, ¿sí? No es que Claro. uno dice, no, es específico como una plaga, por Mm, ejemplo, que come exclusivamente el algodón o exclusivamente el choclo o lo que mm, fuere en cuanto a los cultivos, ¿no? Las arañas comen cualquier cosa, pero las arañas que están habitando en un cultivo suelen comer las plagas de ese cultivo. Y entonces la claro. idea en los planes de manejo integrado de plagas se trata de estudiar el rol de las arañas como controladoras y como, digamos, indicadoras de la salud de los ecosistemas también, pero ahí se las protege, se trata de proteger a la araña de los cultivos para que hagan su trabajo y se vayan comiendo todas las plagas posibles y tratar de evitar el uso sistemático de tantos agroquímicos, ¿no? Sí, La idea es esa, tender a un control biológico más que encontrar enemigos naturales, más que usar agroquímicos para matar a las plagas. sí, ni hablar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las arañas son presa de muchos otros grupos animales que se alimentan, no exclusivamente de arañas, algunos Ujú, sí, hay algunos grupos que utilizan a las arañas, como te dije hoy, que si ves una araña volando es porque hay una avispa arriba. Hay muchos claro. grupos de avispas, por ejemplo, que utilizan a las arañas como forma de alimento para sus larvas. Ahí está, hay una cuestión de quién ve primero a quién y cómo es la pelea entre una avispa y una araña. Todo depende quién muerda o pique primero. Claro. Las avispas suelen adormecerlas, ¿cómo se dice? Anestesiarlas a las arañas. Mm, Las dejan paralíticas, octoplégicas. Entonces se la llevan al nido y le ponen los huevos adentro del abdomen de la araña. Entonces cuando nacen las larvas se alimentan de ese riquísimo tejido de los divertículos gástricos de las arañas, que son muy ricos en proteínas y en grasas, este, se alimentan y cuando después se empupan y salen de adentro del abdomen de la araña, que lo dejaron vacío. Ahí ya claro, después la araña se muere, pero mientras la claro. larva está viva, la araña también está viva y se la están Guau, comiendo viva por adentro. desde adentro. Sí, Increíble. parasitosis. Pero hay otros grupos animales, hay anfibios que comen arañas, los sapos pueden comer arañas tranquilamente, hay pájaros que comen arañas, o sea, hay otros grupos animales que comen arañas. No te digo que son exclusivos de comer arañas, pero buena parte de la dieta pueden ser arañas. Entonces les va a faltar una fuente de alimento también, con lo cual va en detrimento, así como va a crecer la población de insectos, va a decrecer algunos otros que se van a ver perjudicados por la falta de una fuente de alimento que es muy fácil de conseguir, porque arañas hay Ta- por todos lados. claro, también usan mucho algunas aves la tela para sus nidos, para como forrar los nidos por adentro. Muchos picaflores buscando telas de arañas, he visto. También, sí, es verdad, sí, sí. Entonces también nosotros nos veríamos afectados enseguida, decís. Nosotros, a nosotros porque nos van a molestar los insectos, Sí, probablemente, porque va a haber más sí. insectos, va a haber más insectos. Uno de los principales controladores de insectos son las arañas. Y vos me decías entonces que cuáles serían los motivos que vos considerás que realmente amenazan a las arañas, y que podrían llegar a extinguirlas. Bueno, el cambio climático es algo que Mm, nos está afectando a todos y las arañas son muy sensibles a los cambios. Eso está estudiado y está demostrado que son sensibles a los cambios. Así como te digo que son generalistas, que pueden comer cualquier cosa, les viene bien, si son capaces de atrapar, cada cual tiene su estrategia de caza, ¿no? Las que sí. tienen tela cazarán con la tela, otras son hunting spiders, que son las Mm, que acechan, cazan al acecho, otras tienen otro tipo de telas que son no necesariamente la tela orbicular, pero
en principio todas pueden llegar a comer otro tipo de alimento que no sea insecto, porque pueden agarrar también pequeños invertebrados y bueno. Ujú. Pero son muy sensibles a los cambios, eso también está estudiado y trabajado. Por ejemplo, toda la parte en cultivos, por ejemplo, los agroquímicos las destruye. Así como no siempre todos los agroquímicos terminan matando a la plaga, suelen matar más fácil a las arañas que a los propios insectos que quieren matar. El Claro, glifosato, por ejemplo, que se usa para o los exfoliantes que hacen caer las sí, hojas y demás, todo defoliante, eso sí. es muy malo para las arañas. Yo en una Mirá. época estuve colaborando con el INTA Sáenz Peña en el Chaco, en el cultivo de algodón, Mm, haciendo colectas periódicas y trabajé un poco sobre las preferencias alimentarias de las distintas arañas que había en los cultivos y las distintas plagas, a ver qué les gustaba más comer, si les gustaba más comer algo u otra cosa. Y yo tenía una parcela que me habían asignado, que era una parcela control, pero cuando yo hacía comparaciones con lo que pasaba en el cultivo real, ujú, veía que cuando quedaba el rastrojo no quedaba nada. O sea, claro, una vez que habían fumigado con el químico este que hace caer las hojas y deja nada más que los el copos, herbicida, sí, no quedaba ni una araña, pero claro, nada, ni una. claro. O sea, esas cosas y los cambios en el calor, en el frío, en los grupos, puede hacer, por ejemplo, como te dije hoy, que la Mm, tejedora dorada ha encontrado nuevos lugares para vivir. en la parte anterior, la parte uno. En la parte uno, ponele, como dije en el capítulo anterior, que la tejedora dorada se había visto favorecida por el aumento de la temperatura que tenemos nosotros en los últimos años, para su distribución y aumentar su rango de distribución. Hay otras que pueden llegar a ser sensibles para estos calores y no poder sobrevivir, o quedar nada más que los más adaptados, que no siempre van a ser todos. O sea, te vuelvo a repetir que las arañas son sensibles a los cambios ambientales. Entonces, cualquier cambio ambiental puede perjudicar la existencia o su hábitat, con lo Mm, cual pueden llegar a pasar cosas feas, como pasa con todo, ¿no? Con las sí. plantas, con otro tipo de animales. Y también debe haber especies más sensibles y especies más tolerantes, Seguramente como así siempre, las como hay, todo. hay control de eso, hay estudios hechos también sobre ese tipo de distribuciones y cuáles son más sensibles y cuáles no, o más adaptadas, que se hacen fundamentalmente comparando se trabaja mucho eso en el tema de los agroecosistemas también, cuando se hacen colectas en las áreas naturales que rodean a los lugares de cultivo. Es el efecto de borde y todo eso Ujú. que se trabaja viendo qué especies están en los alrededores, qué especies están en el cultivo y cómo se ven perjudicadas las del cultivo y siguen felices las del entorno, ¿no? Eso también es bueno. Bueno, vamos a ir con el último bloque, con la última parte de este episodio que se terminó transformando en un episodio de dos partes. Yo quiero saber cómo Mm, sentís vos, Temo, Cris, esto temo, nunca te, tiemblo. nunca te pregunté esto, ¿cómo sentís que tu trabajo contribuye a la conservación de las arañas? No las piso, no les echo insecticida. ¿Cómo contribuye mi trabajo? Bueno,
El conocerlas hace que uno pueda tener más cuidado de ellas. Vos no podés tener un control o un cuidado o una mejor idea de su conservación si no conoces lo que tenés delante. O sea, el trabajo del taxónomo, altamente desprestigiado en algún momento, porque mucha gente piensa que el taxónomo es alguien que colecciona figuritas, o Mm, sea, que mira, compara y dice, ay, qué linda, esta es así, esta es asau. Pero como digo yo siempre, cualquier trabajo de biología aplicada, sea en el campo que sea, en plantas, en animales, en lo que fuere, vos necesitas primero saber cómo se llama y quién es eso con lo que vas a trabajar. Yo suelo presentar la taxonomía a veces como la ciencia que le permite a otros investigadores desarrollar sus investigaciones. Nadie te ujú, va a publicar un trabajo que diga sobre la biología reproductiva o el genoma o la biología molecular de un bicho que es mm, medio redondito, no muy grande, no muy chico, que no tengo la más pálida idea de a qué grupo pertenece ni cómo se llama. O sea, todos los estudios aplicados sobre distintas especies, no importa de lo que sea, cualquier tipo de organismos, tiene que tener previamente la actividad de un taxónomo que lo haya descrito, que lo haya dibujado, que lo haya ilustrado, que lo haya fotografiado, que le haya puesto una distribución geográfica, que haya hablado sobre sus ujú, costumbres, que le haya puesto un nombre. Y entonces eso contribuye primero al conocimiento, o sea, lo que uno hace es contribuir al conocimiento de grupos que todavía no han sido descriptos o que no fueron descubiertos o que a lo mejor se conocen, pero nadie trabajó sobre ellos eh, académicamente hablando. Entonces, a partir de ahí, recién se pueden proponer estudios de conservación o de cualquier otro tipo de estudio, de sí. cualquier otra rama de la biología, Es de la ciencia cualquier, básica, digamos. claro, es la ciencia básica. Y vos fíjate que eh, es, es importante esto porque la gente siempre pregunta, ¿y cuántas especies hay? Y no sabemos cuántas especies hay. Hasta ahora, por ejemplo, arañas, el año pasado, o este año a principio de año, ya no me acuerdo, creo que fue este año fue. Sí, 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 fue este año, en marzo, abril, por ahí, si no me equivoco, se describió la especie número 50.000, que casualmente fue una saltícida, Ah, que la describieron unos amigos brasileros y uruguayos, y yo coleccioné el único ejemplar que se conoce de nuestro país. me Fue jodés. muy, no, en serio, el único ejemplar que hay en nuestro país identificado con nombre y apellido, ahora tiene nombre y apellido, pero que está en un tubo de colección en el museo, lo había coleccionado yo, fíjate ¿Y vos. vos cómo lo habías descrito? No, yo no lo había descrito, yo lo traje, Ah, quedó como material ah, desconocido, indeterminado, está. y ahora le han puesto nombre. Entonces, son 50.000 especies. Uno dice, 50.000 especies no son tanto. No, es cierto, insectos hay como 1.000.000 de especies descritas. Son Ujú, pocas, pero son muchas también. sí, sí. Eh, y bueno, mi tema estaba orientado hacia otra cosa que te quería decir y ahora no me acuerdo qué. Que Ah, eso si no no, se no, conoce. no, ya sé a lo que te iba a decir. Habrás visto en trabajos ecológicos de muestreos donde se hacen inventarios de distintos lugares donde se quiera proteger o muestrear o lo que fuere, vos ves que en los trabajos dice morfoespecie 1, morfoespecie 2. Normalmente los ecólogos que hacen este tipo de muestreos le llevan a los taxónomos
Mm, los ejemplares que recogen en sus muestreos para que los taxónomos se los identifiquen. Y los taxónomos no siempre tienen la posibilidad de hacer el trabajo exhaustivo, porque los muestreos, los taxónomos a veces tenemos un poco sesgados, los que trabajamos en un determinado grupo, vamos siempre a buscar ese grupo o lo que sea, pero mm, también a veces hacemos muestreos generales, donde se trae mucho material a la división o al lugar que sea de nuestro museo o de cualquier otro lugar, universidad o lo que sea que se esté trabajando, y después se va separando el material. Pero los ecólogos a veces no tienen la posibilidad de que los taxónomos le puedan identificar hasta el último nivel específico el material que tienen. Y vos ves que dice morfoespecie 1, morfoespecie 2, morfoespecie 3. Pero otro trabajo similar en un área de igual tipo, digamos, otros ecólogos pueden tener que la morfoespecie 1, la morfoespecie 2 y la morfoespecie 3 sea absolutamente diferente a la morfoespecie 1, 2 y 3 que tenían el primer grupo del que estamos hablando. Entonces, esos claro, trabajos no siempre permiten una comparación exacta, porque cuando vos hablas de cosas indeterminadas y hablas de morfoespecies, por más que digas sí, saltícide o que es la familia, o por ahí arrimas a un género y decís Evofris número uno, Evofris número 2, Evofris número 3, pero por ahí es diferente a la uno, 2 y 3 de otro grupo en otro lugar, entonces no siempre es comparable. Ahí claro, estamos claro, los taxónomos haciendo nuestro granito de arena en el estudio básico. exacto. Bien. Bueno, me encanta también que hablamos tanto de taxonomía, que quizás es algo que, como vos decís, está medio desprestigiado, medio olvidado. No olvidado, pero poco reconocido. Yo quiero saber, bueno, vos conocés obviamente mucha gente, más gente que trabaja de eso, en taxonomía, ¿no? Oh, sí. Y ellos hacen esto también El en museo, diferentes... el museo es básicamente una fuente de taxónomos a todos los niveles, Sí. desde los paleobotánicos, los paleovertebrados, todo el museo es una base de taxónomos que pueden estar trabajando en este momento en biología molecular y aplicando, siendo COI mitocondrial y el Ujú. código de barras, pero todo eso apunta a el reconocimiento de las especies y a una taxonomía fundamentalmente. Hay toda una parte de ecología en el museo también que está trabajando muy fuerte y muy bien, pero el museo originalmente como tal fue una base de taxónomos. Me gusta esa información. Me da gracia porque muchos de los que conozco, muchos de mis amigos son observadores de aves o naturalistas y de plantas también. Y es bastante terrorífico cuando cambian los nombres y cambian de lugar y ponen en otra familia alguna especie o cambian de algún... Ellos le podemos ofrecer el curso, no el curso de posgrado que damos con el doctor Daniel Laureta en la UBA, en Exactas, ese es más específico para taxónomos, Sí. pero sí, ya desde el año pasado empezamos a dar, y este año lo vamos a volver a dar, un curso desde la plataforma educativa del museo que se llama Interpretación y Usos de la Nomenclatura Zoológica y está dirigido justamente a toda esa gente que padece los cambios de la nomenclatura y no entienden por qué y sobre la base de qué fundamentos los taxónomos hacemos esos cambios y esas cosas. Y bueno, es interesante que lo tengan en cuenta el día que quieran aprender un poco más sobre nomenclatura. Perfecto. Bueno, justamente te iba a preguntar qué podemos hacer nosotros, quienes estamos, quienes están escuchando y quienes no somos taxónomos, y quienes tampoco estudiamos arañas. ¿Qué podemos hacer para conservar a las arañas? Bueno, no matarlas, esa es la primera base, ¿no? No todo animal que se te cruce es un enemigo, aunque tenga veneno. O Ujú, sea, te vuelvo a repetir, tenemos tres grupos de arañas
que pueden ser potencialmente mortales para nosotros. El resto, lo más probable es que se asusten más de un monstruo que va llegando que lo que nosotros, el miedo que nosotros le podemos tener. Las migalomorfas son buena gente, las tarántulas, y Mm. son arañas que van a donde parece que van. O sea, tienen, claro, son como mi tortuga. Mi tortuga decide que quiere entrar adentro de casa y camina en el umbral y golpea con el caparazón la puerta y es tuc, 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 hasta que yo me canso y le abro la puerta y entra. Las megalomorfas son parecidas, las megalomorfas que están queriendo cruzar una ruta y vos frenás el auto, lo pones a un costado, te bajás, la agarrás y la llevás para el otro lado. Si la llevás para el lado contrario a donde vino, es probable que se dé vuelta y empiece de nuevo a tratar de cruzar la ruta. Entonces, cuando uno quiere salvar una tarántula que está cruzando la ruta, lo que tiene que hacer es cruzarla para el lado donde la tarántula va. Y si vos a esa tarántula le Mm. pones un frasco adelante de su cuerpo, se va a meter adentro del frasco y cuando llega al Ajá. fondo del frasco, se lo pones el frasco volteado, ¿no? Obviamente, con la abertura del frasco delante Sí. de la araña. Va a entrar al frasco y cuando llegue al fondo del frasco va a seguir caminando por el vidrio sin entender por qué no avanza, pero no se va a Ah. poner furiosa ni te va a hacer. Algunas sí, hay algunas que son, como todo animal, que hay perros buenos y hay perros que por ahí son medio agresivos. Hay algunas que a lo mejor Y tienen sus pelos ese urticantes. es el problema. Cuando Claro. la megalomorfa está enojada, lo suele expresar rascándose el abdomen con las patas posteriores y en la parte dorsal del abdomen tienen unos pelos urticantes. Son unos pelos huecos que están asociados a una glándula que tiene un líquido urticante, justamente. Y cuando se rascan, los pelos se rompen, entonces largan una nube de pelos, así que uno se le meten en las mucosas, se pueden entrar por los ojos, por la nariz, y entonces, o se te pegan en el brazo, ponele, y vos después decís, ay, me pica Claro. algo, y te rascás Ujú. y después tenés una picazón que es mucho peor. Te digo más, si vos dejás un terrario, tenés una araña en un terrario y se muere la araña, fijás la araña y te queda el terrario y vos removés la tierra del terrario para limpiarlo, tenés que hacerlo con cuidado o con un barbijo y si Barbijo. querés, bajate las mangas o ponete guantes porque se hace una nube de pelos viejos que igual son urticantes. Ujú. No sé si alguien tiene un terrario, pero Ah, bueno, es buena info. Para Damián Cook, que es un youtuber que tiene arañas. Colecciona arañas exóticas que supongo que las compra, no sé. Espero que mejor no legalmente. hablemos. Bueno, entonces quiero preguntarte si tenés una especie favorita. ¿De arañas? Sí. Bueno, en general las alticidas, en general todas me gustan, pero sí, puede ser que haya algunas que sean más simpáticas que otras. No, no es mi favorita porque no está acá, está como todo, como dije antes, está en Australia, que es la Peacock Spider, Ujú. araña pavo real, que Ah, tiene esos, sí, esos cortejos impresionantes, que son unas danzas espectaculares. Cualquier de los que están escuchando eh, pueden buscar la Peacock Spider y es increíble. Le han puesto música incluso a la sí. danza que hacen y es muy graciosa. Pero de acá, no sé, de acá me gustan todas. Me gusta mucho Metaphydippus odiosus, que es una de las que yo trabajé
en mi tesis, y la Briantela también. Briantela Smaragdus es hermosa, es color verde esmeralda, es muy linda araña. Wow. Saltícida Sí, también. sí, saltísimo. La Lucas de Spider, no sé si vieron el Sí, video. Luca. Ah, Bueno, ese es un es una. saltícido. Ahí está. Las personas Sí, que no sepan cómo son las saltícidas, pueden buscar a Lucas Spider, y Lucas es un saltícido. vamos a buscar, vamos a En promocionar realidad este. es una hembra, así como está dibujado. Porque Ah, porque no tiene los hay palpos. algo que no dijimos que les puede llegar a interesar, y es que Sí. vamos a ver si una araña es macho o hembra. Hay dos grandes grupos de arañas: las que tienen evidencia bien evidente de que es un macho, y otras que no es tan evidente. Pero las hembras tienen esas dos patitas de las que hablábamos en el episodio anterior. Tienen esas dos patitas más cortas que se llaman palpos o pedipalpos entre los colmillos y el primer par de patas. Si la punta de esa patita es igual al final de una pata, es decir, en la nada misma, es decir, terminan en punta y se acabó, Mm, por lo general son hembras. Pueden ser machos jóvenes, pero por lo general son hembras. Ahora, sí, en la punta de esas patitas tienen algo raro, una estructura rara, son mm, machos. Y en el grupo de las arañomorfas, las tarántulas tienen algo poco diferenciable, y hay otro grupo más pequeño de las que no son tarántulas, que también tienen poco evidente la estructura copuladora de ujú, los machos. Pero en el resto, en la gran mayoría de las arañas, los machos tienen en esa última parte, en la porción terminal del palpo, tienen como una pelotita, mm. tienen una estructura que parece Claro. un guante de box, y eso es lo que los hace uno saber que es un macho. ¿Y qué tienen ahí? ¿Qué es lo que tienen ahí? Tienen el órgano copulador. ¿Por qué? Porque los machos de las arañas tienen, al igual que la gran mayoría de los arácnidos, salvo los opiliones, todos los demás no tienen pene, no tienen una estructura que salga del aparato reproductor y que haga la transferencia espermática del macho a la hembra en las estructuras copuladoras de la hembra. Lo que hacen los machos tienen esa estructura en las patitas esas. Entonces cuando llegan adultos, tejen una telita que se llama tela espermática, que es horizontal, depositan ahí una gota de esperma y lo chupan como si fuera una jeringa con esas estructuras que tienen en los palpos o en los pedipalpos. Y una vez que Ujú, han cargado sus dos palpos con esperma, salen a buscar a las mm. hembras para hacerles el cortejo y después copular con ellas y hacer la transferencia espermática. Por eso se llama fecundación indirecta o transferencia espermática indirecta, porque no tienen una cópula directa a través de su órgano, de su aparato reproductor. Ahí está. Buenísimo, me encantó. Cerramos Cuando te con. pregunten, claro, con la parte porno terminamos. ¿Cómo diferenciar un macho de una hembra? Esa es la forma. Bien, y cerramos con la clase de reproducción sexual de Ahí arañas. está. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, Chris? ¿Alguna reflexión? Reflexión. Sí, me has expuesto tremendamente, me siento desnuda, he contado buena parte de mi vida, me has sacado información que no tenía por qué estar difundiendo a todo el que vaya a escuchar esto, y lo peor es que después lo van a retuitear y a repasar, y va a ser Ojalá pasara terrible eso. para mí sentirme No. expuesta a cualquiera que me escuche. Tengo mucha vergüenza. Es la primera vez que hago esto, lo hice solamente por vos. Una vez hablé por radio Gracias. con Chiche Hellblum, que fue Bueno, bastante poco simpática la cuestión, y una vez hablé con Daddy Brieva sobre un tema que no tocamos hoy porque no me lo preguntaste por suerte, pero que tenía que ver con la araña del banano y un estudio sobre un componente de su veneno que provoca priapismo.
o sea, es un Viagra natural. Y Ok. se había dado la noticia por ahí, Daddy Brieva me entrevistó. Quiso saber si funciona. Quiso saber si fue muy graciosa la entrevista, porque te imaginás que Daddy Brieva, en conjunción conmigo, que me conocés, la, La quiero buscar. se fue a la mierda, al pasto se fue la conversación y terminó ofreciéndome ser parte de los Midachi después de preguntarme, te lo termino con esto que va a quedar lindo como eh, flor, frutilla del postre. este, Me preguntó por qué estudiaba arañas y qué le decía un aracnólogo a sus hijos que hacía. Y entonces yo le dije que no me preocupaba tanto explicarle que un aracnólogo le explicara a sus hijos lo que hacía, me provocaba mucho más preocupación que le decía un proctólogo a sus hijos que hacía. Cuando le dije eso, me ofreció ser parte de los Midachi por mi espontaneidad y así terminó la nota. Bueno, entonces es Chiche Helblum, Daddy Brieva y yo. Sí. Y me llevó una anécdota que no sabía tuya. Tantas que sí Ah, mira sabía. vos. O que no me acordaba, capaz que me la Ah, es contaste. probable que te lo hubieran contado alguna vez. Bueno, ahora me toca agradecerte, bueno, por todo lo que me has enseñado, primer paso. O sea, desde Cristina es una de las personas que da biología general y zoología en el primer año, cuando somos todos unos fetos que no sabemos ni por qué estamos estudiando biología. Bueno, viene Cris y te explica algo. Y creo que es uno de los motivos por los cuales no dejas la carrera en primer año. Así que bueno, También es desde uno ahí de los hasta mi tesis. motivos por los cuales muchos huyen de la carrera en primer año. Bueno, ellos se lo pierden, pero bueno, y desde hasta mis últimos añitos de carrera. Así que, Cris, te agradezco por eso y te agradezco por haberme dado esta entrevista. Ojalá se haga viral, ojalá lo escuche tanta gente. Por ahora no estaría pasando. Pero bueno, de verdad, muy agradecida por todo esto y por eso decidimos aprovecharte y hacer estas dos partes. Y bueno, gracias a quienes estén escuchando. Les comento que me pueden regalar, donar, colaborar con un matecito en matecito.co/cohabitat para seguir apoyando este podcast. Gracias, Cris. De nada, fue un placer. Aparte, o sea, nuestra conversación ha sido cotidiana durante mucho tiempo, o sea que no fue una entrevista, fue una charla de amigas, de Fue colegas grabado. a esta Bueno, altura. gracias.